Tenemos la visita en el estudio del demócrata del maestro Rodolfo Calderón Vivar. Bienvenido, maestro. Bien. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa, y también es catedrático en el área virtual del sistema de enseñanza abierta de la misma Universidad Veracruzana, y es editor de una página web conformada, se llama Faxico, en la que participan los egresados de comunicación social que desean interactuar ahí, que hacen publicaciones y mantienen una interacción muy interesante en cuanto al periodismo desde su punto de vista muy personal de cada uno de los que participan ahí. Bienvenido, Rodolfo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación porque hay un tema mundial de gran interés, hasta para los no interesados en el periodismo, que ha causado gran conmoción en el mundo: el atentado sangriento contra el semanario Charlie Hebdo en París, en Francia, que tuvo ya hasta ahora 24 víctimas, entre los que 11 primero, un policía y luego los mismos supuestos participantes en el atentado y unos rehenes. Llega ya a 24 víctimas este asunto relacionado con la libertad de expresión. Tú ya tienes conocimiento también de este tema y quisiera que nos dijeras tu punto de vista. ¿Qué sucedió aquí? ¿Que hasta dónde son ciertas las voces de que dicen que se quiere censurar la libertad de expresión y otras que dicen que no, que faltó sentido común de parte de quienes colaboraban en este semanario? Bueno, en el caso de esta terrible tragedia es preciso remontarse a los orígenes de este semanario francés. En principio, el estilo de manejo de contenidos es un estilo de extrema izquierda, muy burlón, incluso irreverente, y que ya desde hace algún tiempo tenía focalizado sobre todo a las figuras del islamismo, los principales símbolos de la religión musulmana asociada a los países de aquella región, y con el tono irreverente que tenía este tipo de publicaciones, que tienen incluso un nombre en francés, tiene el nombre de publicaciones de Cul, así tú sabrás a qué se referirán, pues realmente eran hirientes hasta cierto punto, y yo en lo particular pues sabía que había incluso ya amenazas de hace tiempo a este semanario francés, que fue fundado allá por la década de los 90, pero que le antecedió otro semanario también muy burlesco en Francia, que era el Harakiri Hebdo, del cual tomaron el nombre ya en el 92, cuando lo crean. Es una combinación de dos palabras. Hebdo es por el nombre que tiene el semanario de caricaturas anterior en el cual se basaron, y Charlie es por la famosa caricatura de Charles Lutz, la de Snoopy. Snoopy, ¿sí? Entonces es esa combinación. Y bueno, el estilo era demasiado fuerte, demasiado irreverente, y tú sabes que al menos en los últimos años, las últimas décadas, muchos grupos islámicos han sido muy duros con la gente que utiliza los símbolos religiosos. Está Salman Rushdie en Inglaterra, que fue amenazado de muerte, y otras gentes más, y en este caso había amenazas muy fuertes en contra de este semanario. Ya en el 2011 habían tenido un atentado con bombas Molotov, inclusive el lugar donde fue el atentado era un lugar blindado. Ellos entran al sitio porque una de las caricaturistas, Coco, está entrando al edificio, entran los dos tipos, le ponen la pistola y suben con ella y le piden que abran la combinación es cuando entran ellos. Entonces, efectivamente, es un semanario muy pesado, muy irreverente, que ha dado pauta para que algunos digan, bueno, es que ellos se buscaron eso por ese tipo de irreverencia, sabiendo que ya estaban amenazados. Sin embargo, es grave el hecho de que finalmente es un atentado contra la libertad de expresión y contra un principio fundamental que debe permear ya el siglo XXI, que es el de la tolerancia y respeto hacia los demás. En este caso hay muchas versiones de cuál pudo haber sido la causa de este atentado. Originalmente, en la primera capa de interpretaciones, el atentado es originado por esa afrenta que tratan de cubrir este grupo, que en sí ellos se dicen pertenecientes al ejército, al Estado Islámico, y que en base a ello, incluso cuando llegan, se escuchan voces diciendo, venga, Alá ha sido vengado, gloria a Mahoma, etcétera, etcétera. Pero hay otras versiones que dicen que en el marco de la geopolítica, a lo mejor ni siquiera sea el origen
del atentado la cuestión religiosa, sino que puede haber cosas geopolíticas detrás provocadas para generar este momento que está en Europa de cohesión social en torno a valores occidentales y a un espíritu como de que yo soy occidental y tú es oriental, y como que estamos en guerra de civilizaciones. Incluso se ha detectado por las informaciones que nos llegan ya ahora gracias al internet muy rápido, de que no eran unos improvisados, es gente que sabía manejar esas armas, no cualquiera sabe manejar una arma de alto poder rusa, que necesita cierta capacitación para manejarlo, y llevaban, en lo poco que se deja ver en los videos, llevaban todos los implementos de una persona que ya sabe muy bien cómo manejarse en este tipo de situaciones de ejercitar una acción tan efectiva como un comando tan pequeño. Sí, incluso es sorprendente el hecho de que ambos, siendo tan profesionales, aparentemente como que se dejan atrapar, ¿no? En principio dejan por ahí un pasaporte donde los identifican, en un coche que abandonan, y después a los 2 días o 3 días ya los tienen localizados, en una manera pasmosa de atrapar a unos profesionales, ¿no? Que se encierran por ahí y que finalmente son atacados. Por lo cual algunas corrientes en Europa dicen que esto es una premeditación, incluso desde el hecho de que se maneja un rifle ruso, que es el que llevan ellos, ¿no? Como que uno asocia, bueno, son terroristas, es un rifle de fabricación rusa, ahorita hay un problema terrible en Europa por el veto que hay contra la Unión Soviética, contra la actual Rusia, en una guerra que en el centro fundamental están dos cosas: la guerra del petróleo y la guerra entre dos modelos económicos, el neoliberal y el que tratan de fomentar o reforzar Rusia con China, que es de otro tipo, basado en la divisa del oro. Así es. Pues volviendo al asunto que nos compete como periodistas, que incluso con sus debidas diferencias se puede trasladar a México, donde ha habido atentados, donde aquí en Veracruz también tenemos cuestiones muy lamentables en cuanto a la libertad de expresión, y una persona que se dedica a hacer un periódico por su propio esfuerzo, que está desaparecido, que se dedica a la denuncia social, y bueno, a su casa entra un comando y se lo lleva. ¿Qué está sucediendo en el mundo, tú como catedrático? ¿Qué estará pasando en que pues ahí estamos ante un edificio blindado, ante una instalación que no tenía por qué sufrir este tipo de cosas, lo hacen muy bien planeado, aprovechan el mínimo descuido, y la libertad de expresión tiene algún límite, debe tener algún límite? Bueno, la ley lo marca, únicamente el respeto a los derechos de los terceros. En ese sentido es muy clara la ley, y creo que ese debería ser el límite, ¿no? Finalmente, la libertad de expresión es la manera en que yo puedo emitir un juicio o una opinión sobre diferentes circunstancias del mundo, sin ofender, sin dañar a un tercero, y en el cual está mi opinión de por medio y que se me tiene que respetar. Porque finalmente el principio que está aquí subyacendo es la tolerancia a la opinión de los demás. El no tratar de imponer a los otros lo que uno piensa que es la verdad, y sobre todo no ocultar la verdad, que es otra de las razones por las cuales atacan a la prensa. Bien, quiero terminar con esta reflexión tuya. Precisamente creo que de ahí la necesaria preparación de quien se va a dedicar allá de manera profesional, de manera de oficio, por decirlo así, como por ejemplo yo que soy empírico, en la forma de la expresión de la libertad. La libertad ahí está, pero creo que es muy importante que utilicemos las palabras adecuadas, que sea la decencia, el bien uso del lenguaje, y bueno, decir la verdad y cosas que pues, especialmente quienes tienen un poder no les parece, pero creo que hay que cuidar mucho la forma en cómo se dicen las cosas y no tanto lo que se dice, ¿no? Así que, pues, claro, la forma de decir las cosas es muy importante, porque en el tono de decir las cosas uno puede decir el mayor ataque incluso, pero fundamentado en hechos y con palabras precisas que no tengan motivo a pensar que fueron objeto de un prejuicio o de una expresión visceral. En ese sentido sí es muy importante la forma de decir las cosas para plantear la verdad fundamentada y dentro de un marco de lógica y de respeto al ajeno. No sé si coincides conmigo entonces, ya para terminar, sí que el periodista debe entonces tener un buen manejo del lenguaje, respetar la ortodoxia periodística, que es investigar y fundamentar todo lo que va a decir, y no caer en el prejuicio de soltar llevado por el ánimo antes que por el razonamiento,
los juicios que va a emitir de manera escrita en internet o en el impreso, para evitar de este modo que minimizar en lo posible los efectos negativos de quien se siente agredido luego por hay un dicho muy popular que dicen que la verdad nunca peca pero sí incomoda, y que no sucedan este tipo de desgracias llevadas por la intolerancia, que incluso vienen a cobrar vidas inocentes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Incluso en una de las formas de preparar a los periodistas es que sepan que hay diferentes géneros. Y, por ejemplo, en el género informativo, lo que debe estar siempre de por medio es el hecho. Fundamentalmente la información basada en hechos y en fuentes corroborables. Y no adjetivar la información. Y hay otro género como el de opinión, donde sí se vale en un momento de emitir juicios, pero que estos sean producto de una argumentación lógica y confiable, no únicamente de estados de ánimo o incluso de vocación por insultar o minimizar o tratar de descalificar al otro. Sí, porque esto obviamente va a originar una reacción de la parte aludida y muy fuerte, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario. Que hayas abordado este tema de gran interés para los periodistas, porque en todo el mundo hay este tipo de situaciones, y para la gente que lee, que a veces quisiera creer que el periodismo combativo se va a demostrar con un inadecuado manejo del lenguaje y adjetivicación de cosas que no vienen al caso, porque lo importante es presentar qué sucede, por qué sucede, y que la gente sepa y decida por sí misma con su propio criterio qué actitud y acción tomar. Claro que sí, Eliseo, muchas gracias a ti. Gracias, Rodolfo. Agradecemos la atención de todos ustedes.